Bienvenido al culto online de Moreno Centro Iglesia de Nazareno acá en Buenos Aires, Argentina. Yo soy la pastora Robin Radi y te quiero animar a tomar este tiempo para que el Señor trabaje en tu corazón por medio de su palabra, para que alabes, para que dejes que el Señor, quien sabe cómo estás y lo que estás enfrentando en tu vida, pueda ministrar a tu corazón. Vamos a orar para dedicar este culto al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial que por medio de la tecnología y las redes sociales tú puedes hablarnos a nuestros corazones, Señor. Te pido por aquel o aquella que está mirando y su necesidad está delante de ti, Señor. Tócalos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Estoy y me rescató su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo. Soy quien
Hola hermanos, buenos días. Vamos a estar leyendo el pasaje bíblico que se encuentra en Daniel capítulo 6 del versículo 10 al 17. Y dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Hola hermano, bendiciones. En este momento quisiera compartirles un mensaje que ha tocado mi corazón y me trajo a recuerdo muchas cosas. Vamos a hablar del libro de Daniel en el capítulo 6, versículo 10 al 17. Y vamos a ver a Daniel como un líder maduro. ¿Qué características tiene una persona madura? ¿Qué significa ser maduro? Nosotros podemos hablar de madurez cuando llegamos a cierta edad físicamente, cuando hablamos de fruta que está en un momento o un vegetal que está en un momento y en un punto donde puede ser aprovechado, puede ser utilizado. Pero cuando hablamos de un líder maduro, estamos hablando de una persona que está al servicio de Dios. Y estamos hablando de alguien que tiene una relación con Él, ¿no? Y eso me hizo recordar un refrán que acá en la Argentina se dice mucho, ¿no? En la cancha se ven los pingos, ¿sí? Y este refrán hace alusión a que nosotros vemos realmente el desarrollo. Un pingo era un caballo, el desarrollo y todo el esfuerzo que hemos puesto en cuidar el animal, en entrenarlo, cuando se realiza la carrera.
cuando sale a correr y sale a caminar, a trotar el trayecto. En la cancha se ven los pingos, o si no, como otros dicen, el movimiento se demuestra andando. Y realmente un líder maduro, vamos a ver que vamos a notar sus características cuando está en acción. No podemos ver a nadie, a ninguna persona, en su madurez si ella no está realizando alguna acción. En primera medida vamos a ver quién era Daniel. Dice el mismo libro que le dan por autoría al mismo Daniel, que era un hombre que había sido llevado cautivo, era un miembro de la tribu de Judá y había sido llevado cautivo posiblemente a la edad de 17 años. A esa edad había sido llevado por, en ese momento, Nabucodonosor. Y en el momento en que nos ocupa hoy el relato en el capítulo 6 de Daniel, del versículo 10 al 17, Daniel tendría unos 84 años. Y dice la palabra que era un gobernador en el tiempo de Darío, el rey de Persia. O sea que Daniel, como funcionario público, comenzó su carrera a los 17 años con Nabucodonosor, después vino Belsasar, y después de Belsasar nos ocupa ahora el rey Darío. Asoma en esta historia el rey Darío. Y dice que acá la palabra, que él a la edad de 17 años, si usted lee el principio del libro de Daniel, cuando él es llevado cautivo, él se propone en su corazón, dice la palabra, no contaminarse. Porque como habían elegido a los mejores jóvenes, los más estudiados, los que tenían mejor condición física, los bien parecidos, entonces Nabucodonosor no era nada tonto y se rodeaba de gente que pudiera ayudarlo y darle ideas y nuevas estrategias en su reinado. Entonces Daniel era un miembro de la tribu de Judá. Él era de la realeza, dice la palabra. Y en este momento, dice la palabra que en Daniel había un espíritu superior. Ya en el capítulo 5 le habían avisado a Belsasar que Daniel era un hombre que tenía el espíritu de los dioses santos. Entonces, él ya tenía un testimonio de su determinación. ¿Sabe qué? Quien soy determina qué decido hoy. Daniel era un miembro del pueblo de Dios. Él sabía quién era. Y es muy importante, aún en este tiempo, saber con seguridad nuestra identidad, para no ser engañado y ser llevado de cualquier viento de doctrina. Daniel sabía muy bien que él no quería contaminarse con la comida
del rey, con sus festejos, porque eran ofrecidos a los ídolos. Y él trató de preservar con su alimentación su identidad, de recordar, de guardar sus costumbres también, porque él estaba en una tierra extranjera, extraña para él. A este momento Daniel tenía 67 años de haber guardado su identidad como hebreo y como aquel que adoraba a un solo Dios. Y en esa trayectoria él había mostrado que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, moraba en él. Tal es así que dice en el versículo 3 del capítulo 6 que el rey Darío pensó ponerlo sobre todo el reino, porque habían 120 sátrapas que eran personas en autoridad, y sobre ellos puso 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, pero Daniel se destacaba aún de esos 3, y dice la palabra que el rey Darío pensó ponerlo sobre todo el reino. Era una persona calificada por su integridad. Dice el versículo 4 que era fiel. Daniel era fiel. Dice que no se halló ni vicio ni falta en él. O sea que Daniel era una persona irreprensible. Y me hace acordar el texto de Tesalonicenses que dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. De esa manera, Daniel mostraba su carácter. Daniel era una persona que sabía quién era. Era una persona que había preservado y había mostrado a quién servía. Daniel era fiel, no solamente al rey Darío y a las leyes, sino era fiel a Dios. Era una persona intachable. Y dice la palabra que estas personas en autoridad, los sátrapas, no encontraban nada en contra de Daniel. Entonces apelaron al orgullo de su rey. ¿Y qué hicieron? Cuando una persona le habla al otro, le dice qué bien que estás, que mira que todo el mundo te reconoce, y ¿qué pasa? El orgullo, el ego se va inflando. Y bueno, eso le pasó al rey Darío, y le dijeron, mira, rey Darío, podemos hacer una estatua, y todo aquel que vea esa estatua se tiene que inclinar ante ella, y en todo el imperio se va a conocer tu autoridad, se va a conocer lo grande que sos. Entonces tocaron ese punto, y entonces llegó la noticia a Daniel de que aquel que no se inclinara ante esa estatua y no adorara la estatua del rey Darío, que fuera echado en el foso de los leones. ¿Sabe qué? A eso me refiero yo cuando digo en la cancha se ven los pingos, porque una persona madura se ve el carácter maduro cuando llega el momento difícil, cuando llega aquella situación que está fuera de nuestro control, cuando no sabemos qué nos depara el futuro, cuando a veces en nuestra vida nosotros no tenemos
firmeza para dar el próximo paso porque no sabemos qué va a pasar. Hay mucha gente que está en esta situación hoy, en la actualidad. Pero ¿sabe qué? Una persona que tiene relación con Dios, que habla con Él todos los días, que lee su palabra, que la obedece, sin duda que va a tener otra actitud. Por eso es que después de saber quién era Daniel, vamos a ver cómo él enfrenta la prueba. Cuando llega el momento difícil a nuestra vida, a veces no sabemos qué hacer y decimos, bueno, me salió esto, tomé esta decisión, no tuve tiempo para pensar. Pero ¿sabe qué? Daniel nos demuestra a través de esta prueba que el ser humano, sea líder, sea padre de familia, sea una persona que está en medio de un grupo, sea un estudiante, tenga amigos, quizás sea una mujer en su hogar, tiene la oportunidad de tomar una decisión. Y Daniel tomó una decisión. Y vamos a ver los pasos que Daniel da en este momento, al enfrentar la prueba. Dice el versículo 10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, acá vemos a un Daniel que elige permanecer. Él cómodamente hubiera podido cerrar las ventanas, cerrar las cortinas, sin duda que su familia se lo dijo, o su sirviente, o su persona de confianza, y si cerraba las cortinas y oraba en dirección a Jerusalén, también estaba bien. Pero él tenía una conciencia muy firme. Y Daniel dijo, yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y de la manera que lo estaba haciendo. Él eligió permanecer. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Daniel no se borró. A veces cuando llegan las dificultades, a veces cuando llegan los momentos difíciles, sucede a veces en el matrimonio, uno está decidido a ponerle frente y esfuerzo a la situación y el otro se borra. En contadas ocasiones los dos tiran para el mismo lado. Si tienes a Cristo en tu vida, los dos tienen que tirar para el mismo lado. Dice la palabra que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Si el Señor está en tu vida, entonces lo que viene va a tener un propósito y una enseñanza. Unidos va a ser mejor. Daniel eligió permanecer. Y permanecer no es solamente venir a la iglesia, permanecer no es solamente estar en el camino, yo soy cristiano. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, si nosotros vivimos esa palabra que leemos, esa palabra que predicamos, si es perdonar, perdonar.
Si es humillarse, humillarse. Si es abrir nuestro corazón y dar, tenemos que hacerlo. Si tenemos que dejar de ser orgullosos y egoístas, tenemos que hacerlo. Eso es permanecer en las palabras de Cristo. Segunda cosa, ¿cómo enfrentó Daniel la prueba? Él eligió usar su discernimiento espiritual. Un líder maduro tiene su entendimiento ejercitado en discernir entre el bien y el mal, entre lo engañoso y lo verdadero. Hebreos 5:14 nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No era de ahora que Daniel tenía que tomar una decisión. No era solamente este momento en que él se había encontrado con esta dificultad. Y seguramente eso pasa en tu vida. Pero ¿sabes qué? Tienes que buscar en la palabra. La palabra te va a indicar cuál es la mejor decisión que tienes que tomar. Tienes que ejercitar tus sentidos. Porque el nuevo hombre, la nueva criatura en Cristo, también ve, también oye, también habla, también siente. Nosotros como personas espirituales debemos ejercitar nuestros sentidos. ¿Qué es lo que Dios quiere que vea? ¿Qué es lo que Dios quiere que escuche? ¿Qué es lo que quiere que hable? Discerniendo entre el bien y el mal. No es como me conviene, sino como la palabra te lo va marcando. Él eligió usar su discernimiento. Y pensó para sí seguramente Daniel: toda mi vida he agradado al Todopoderoso y nunca me ha fallado. También en este momento Él me va a ayudar. Él eligió buscar la contención de su familia. En el versículo 10 dice: entró en su casa. No sabemos si Daniel tenía esposas e hijos, pero seguro tenía sirvientes y gente de confianza. Nosotros hoy también tenemos a la familia de la fe. ¿Cuántas veces nosotros buscamos en nuestros amigos que no conocen a Cristo? Buscamos en otras personas porque queremos escuchar lo que nosotros ya tenemos algo en nuestra cabeza. Pero dice la palabra en Efesios 2:19: ustedes son miembros de la familia de Dios. Cuando tengas una dificultad, ve a la familia de Dios. Ve y dile: necesito oración, necesito que me apoyen, necesito que estén orando por mí, que el Señor me dé la fuerza que necesito para enfrentar esto. Tienes una familia de la fe. Otra de las cosas que Daniel hizo es eligió orar. En el versículo 10 dice que él abrió las ventanas y como daba a Jerusalén en esa dirección, él comenzó a orar. En Efesios 6:18, cuando nos habla de la armadura de Dios en el capítulo 6 de Efesios, allí también nos dice: orando en todo tiempo. Y es lo que hizo Daniel. ¿Sabe qué? En la prueba, la charla con Dios es doblemente efectiva. Usted en medio de la prueba puede ir y charlar con su amigo, puede ir y buscar a alguien de su familia, pero cuando usted habla con Dios, obtiene doble bendición. ¿Por qué? Porque Él nos escucha y nos sana. Tu amigo te va a escuchar, tu familia te va a escuchar, pero ¿sabes una cosa? Dios va a sanarte. Él nos escucha y nos da paz. Él nos escucha y toma nuestras cargas.
Él nos escucha y nos da descanso. Él nos escucha y también nos habla. Él nos escucha y nos fortalece con su Espíritu Santo. Nosotros tenemos doble bendición si vamos a Dios a orar, a dejar nuestras cargas cuando estamos en una prueba. Esto es signo de madurez. No buscamos en otro lado, vamos a la fuente, al Creador, al Todopoderoso, al que realmente está en control de la situación. Daniel eligió ser agradecido. Y esto es algo sorprendente en medio de una prueba. Daniel dice que agradecía. Dice la palabra, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ser agradecido. Usted dirá, pero ¿cómo voy a agradecer si llegó la escasez a mi vida? ¿Cómo voy a agradecer si llegó la enfermedad a mi vida? ¿Cómo voy a agradecer si tengo tremendo lío en medio de la familia? Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y aquel que vivió una prueba tremenda que fue Job, él nos deja también una enseñanza. Él dice en Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuántas personas se enojan, hijos de Dios se enojan con Dios y lo maldicen y blasfeman y dicen cosas feas y después quieren que ese Dios todopoderoso les ayude y les bendiga. El poder de la gratitud nos hace ver que Dios tiene todo en control. Daniel eligió no defenderse y con esto se parece mucho a Cristo. En el versículo 16 nos dice que lo trajeron delante del rey y Daniel no dijo nada. El Salmo 5, versículo 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, porque tú los defiendes. ¿Por qué eligió no defenderse? Proverbios 10:9 dice, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué ha venido esta prueba a tu vida? ¿Has tomado una mala decisión? ¿Te has equivocado y ahora estás reclamando de Dios su ayuda? En este momento Daniel sabía que él era inocente, que él no había hecho nada en contra del rey ni la ley de Persia. Él se sabía inocente y sabía que aquel en quien confiaba lo iba a defender. Por eso Daniel eligió hacerse cargo de sus decisiones con la boca cerrada. A veces llega la situación difícil en nuestra vida y nosotros nos quejamos, nosotros hablamos en contra de esa situación y despotricamos muchas cosas. Pero como Jesús, en Isaías 53:7, cuando lo describe, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Daniel eligió hacerse cargo de la decisión que él había tomado, seguir adorando a un Dios todopoderoso. Daniel eligió confiar en quien lo respaldaba. ¿En quién estás confiando? Dice ser un líder maduro, y ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en el dinero? ¿Estás confiando en el estatus? ¿En quién estás confiando? Daniel confiaba en Jehová el Todopoderoso. Dice el Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Después, cuando pasa la noche en el foso de los leones, y el rey va a preguntar, Daniel, el rey al quien tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La respuesta de Daniel es, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Realmente cuando llega la situación difícil, cuando está la cosa fuera de nuestro control, cuando no podemos hacer nada, es realmente cuando se ve de qué está hecho un líder, un padre de familia, una madre, un hijo de Dios, un cristiano, un discípulo. Cuando llega la situación difícil, ¿de qué está hecho? Daniel conocía su identidad y él sabía que ese Dios todopoderoso que había guardado a su pueblo también lo iba a guardar. En este tiempo nosotros podemos reflexionar. Necesitamos ser maduros. Necesitamos tener decisiones y acciones que nos lleven hacia la madurez. Pero es una elección nuestra. Es una elección nuestra. Daniel, nosotros lo podemos ver a Daniel un líder maduro, pero porque él aceptó los procesos y aprendió lo que Dios quiso enseñarle. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás mirando? ¿A qué te estás aferrando? ¿Estás aferrándote a un ministerio? ¿Te estás aferrando a una persona? ¿Te estás aferrando a un grupo? Te digo que esas opciones son equivocadas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tienes que aferrarte a Dios. Un líder va a llegar a ser maduro en la medida en que su relación y la palabra de Dios activa y viva viviendo la palabra de Dios, va a poder llegar a ser maduro. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Todos estamos en proceso. Unos más firmes, otros menos. Pero en este momento yo te desafío a que te propongas y te determines ser maduro. No mediocre, no tibio, determinado, seguro, confiado en un Dios todopoderoso.